Dejo con ustedes al mayor general Jean-Marie Clement, asesor principal del director del Centro de Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra. De todo quisiera decir unas palabras en español y luego dejaré los traductores, pasaré al francés y así les permite preparar los cascos para la traducción. En primer lugar quisiera darle las gracias por habernos invitado, haber invitado el DICAF aquí. Es para mí un gran placer y un gran honor. El placer es porque siempre es volver a Chile, para mí es un gran agrado después de haber estado aquí con ustedes durante unos años como agregado. Y un honor porque estar invitado a un seminario de tan alto nivel es una marca de gran confianza y quiero aprovechar esta oportunidad para transmitirles el cálido y realmente sincero agradecimiento de nuestro director, el embajador Thomas Gerber, por la confianza que Chile y su ejército han depositado en el DICAF. Así que supongo que ahora se han preparado con los cascos. Vous le savez, donc Este año hemos cambiado de nombre y nos adaptamos más a la misión que era la nuestra para el gobierno de la seguridad, el sector de la seguridad, entonces que corresponde a la acción que llevamos cotidianamente. Nuestra función es trabajar en la mejoría de la forma en que se hace la gestión del sector de la seguridad para llegar a una buena gobernanza del sector de la seguridad. El objetivo sería de asegurar que todo el mundo, aquí fulanito de tal se diría, tuviese el derecho de tener una vida normal, llevar a los niños al colegio normalmente, trabajar de forma segura. Entonces el DICAF tiene 20 años de experticia y trabaja en varios ámbitos que ustedes ven acá, que son muy importantes, porque cuando se habla de seguridad las personas piensan en defensa. Cuando yo era militar, hace poco tiempo incluso, y estoy contento que hayan dicho que... No me moleste. Estamos asociados a las decisiones que fueron tomadas. Entonces, hace poco tiempo, en mi alma, pensábamos que el sector de la seguridad éramos nosotros. Entonces, estoy todavía muy convencido. Mis camaradas de la gendarmería, de los carabineros, de la policía, de la seguridad decían, no, somos nosotros. En realidad el sector de la seguridad es un conjunto de cosas que son muy grandes y son el conjunto de actores que contribuye a que todo el mundo pueda vivir en seguridad la vida de todos los días. Los que dan la seguridad y existen también los que gobiernan o aseguran su gestión. Existen los organismos del Estado y los organismos no estatales. Entre los organismos de Estado que dan la seguridad, primeramente viene la defensa, que es un actor fundamental del sector de la seguridad, pero no es el único, y creo que antes han hablado de otros, como por ejemplo los actores de la seguridad civil, los ONG, los medios de comunicación, etcétera. En otros continentes diferentes de América Latina tenemos también que considerar otros actores tales como los actores de justicia tradicional, etcétera, etcétera. Efectivamente, la justicia puede ser penitenciaria como el sector judicial, pueden ser muy activos en la seguridad y sí podemos decir que
Si alguno de estos falla, es el conjunto del sistema que se derrumba. Entonces, DICAF trabaja en el conjunto de ámbitos, pero voy a concentrarme en la defensa, que es un actor mayor. DICAF es una fundación suiza que reúne 63 países. Antes Chile era el actor observador y ya no lo es hoy día. Es un miembro del Consejo de Formación, no implica pago, solamente implica participar en las elecciones estratégicas de las elecciones, la que trabaja con 74 países, es decir, que hay sectores de la población que tienen problemas en cuanto a la integridad de transparencia o de gobernanza. Hay 74 países. Antes, Cristina Hoyos hizo una división en América Latina y Caribe, trabajando en Honduras y en Colombia, donde se lanzaron varios proyectos. En México también se hizo una evaluación de la nueva GAN nacional. El Estado que nos reúne hoy día representa exactamente el ADN de la DICAF. Probidad, transparencia, que son dos palabras que resumen las calidades esenciales que tienen que tener las instituciones actuales. La probidad, es decir, ser derechos y correctos, de lo cual hablamos hoy día en la mañana, y para mí es muy difícil seguir hablando después de los grandes expositores que estuvieron esta mañana. Tengo que decir que la única calidad, estas únicas calidades, cuando son respetadas, nos dan unas posibilidades sin dificultad. La transparencia implica una accesibilidad a la información en el ámbito que implica la opinión pública. Nosotros en defensa pensamos que el secreto de rigor o la confidencialidad no implica al sector público. Hay que ver que muchas instituciones en el mundo piensan esto, DICAF en particular. Las organizaciones de defensa modernas, como en Chile o en nuestro caso, que respetan las reglas de odontología, probidad, transparencia, llevan esfuerzos cotidianos para que estos valores sean respetados de forma eficiente. Los combates o los esfuerzos se traducen por programas de formación inicial, continua, sensibilización de reglas morales y ética y control interno y externo, de lo cual vamos a hablar un poquito más tarde, bajo un ángulo un poquito diferente en relación a mis predecesores. Mejor es la gobernanza, más los esfuerzos para mantenerla tienen que ser de buena calidad y de tipo permanente. Es como un atleta que está en un campeonato del mundo. Para mantenerse tiene que tener esfuerzos mucho más importantes que aquel que está solamente progresando. Entonces, ustedes han demostrado la probidad puede ser destruida o aniquilada de un minuto para otro. Entonces, hay que ser muy vigilante. La probidad puede ser puesta a ruda prueba según el prisma en que estemos viéndola. El mundo de la defensa es muy vasto. Entonces, yo voy a presentarles las herramientas que están compartidas por la comunidad internacional y a ejes que la DICAF preconiza para mantener el statu quo a nivel de la defensa. Estas herramientas generalmente son de tipo global y generalista, incluso cuando algunos están específicamente adaptados a algunas situaciones. Voy a volver en algunas palabras que me gustaron mucho esta mañana, que son las palabras maestras que se utilizan para trabajar en un país con asociado. El primero es la apropiación local de forma en que las personas quieren que intervengamos en su casa. El segundo es la probidad, es decir, la rendición de cuentas, como se dice en español. Entonces, la apropiación
implica que es el asociado el que quiere ver la permanencia. Nosotros solamente vamos donde nos llaman. La condición es esencial para la apropiación sea total y duradera. Vamos a volver con las herramientas que estamos proponiendo en estos países. La red de viabilidad está en el caso mismo de la democracia. Hay que poder confiar de parte del pueblo a personas o instituciones seleccionadas, que a esas instituciones tienen que dar cuenta del uso de que hacen de los presupuestos que se les han otorgado, cómo las misiones se realizan, etcétera. Entonces, las herramientas que nosotros proponemos vienen de las buenas prácticas y guardan como línea de conducta la puesta en funcionamiento hacia dar cuenta al pueblo. Las Fuerzas Armadas tienen misiones en que el personal puede arriesgar su vida. Entonces, tenemos que precisar este detalle. No todo el mundo tiene en su ficha de descripción de puesto que diga puede dar su vida en ejercicio de la función. Yo solo conozco a las Fuerzas Armadas que lo hacen. Entonces, los militares tienen esta singularidad. Y como ya fue dicho por mis predecesores, además, las Fuerzas Armadas tienen el depósito de la fuerza con F mayúscula, lo que les da una gran importancia en el aparato estatal. Tienen necesidad de material de gran performance y letal. Entonces, algunos jefes de Estado han tratado de ligar un poco estas Fuerzas Armadas para protegerse protegerse contra alguna toma de poder. Entonces han hecho de la Guardia Nacional, que son de tipo paramilitar, que forma parte del sector de la seguridad porque contribuyen de alguna manera a la seguridad, pero del Estado. Otros gobiernos prefieren asegurarse que los soldados estén bien tratados para conservarlos de su lado sin saber ante cualquier eventualidad. Entonces hemos hablado de la parte monetaria, de presupuesto, eso se dijo esta mañana. Entonces la defensa es una institución particular en cuanto a equipamiento. De fuerza, el funcionamiento de las instituciones, los salarios, la mantención de las condiciones de operación, las instalaciones, los equipamientos o incluso el pago de las operaciones militares. Establecer un presupuesto en la gestión financiera requiere transparencia y responsabilidad. Se pueden dejar la puerta abierta a cualquier problema que pueda haber en algún caso determinado por el gasto despilfarrado. Nosotros tenemos la ventaja de tener una visión sobre, 64 países en los que trabajamos y efectivamente hay personas que hacen esfuerzo, a veces hay cosas de corrupción generalizada donde es mucho más complicado para nosotros intervenir. Esos son intervenciones que tendrán mucho más tiempo. El proceso de establecer presupuestos son globales y tienen que ver con la planificación, sin olvidar el seguimiento, y eso fue recontrolado por el Contralor, la distribución de los presupuestos, la adquisición de los materiales de guerra o inclusivamente el acto de mantenerlo en funcionamiento son gastos elevados. Yo voy a hablar también. Tienen tentativas de influencia que son importantes. Más de la mitad de los casos evocados en la revista de anticorrupción, que es una revista publicada regularmente por la Transparencia Internacional, tiene que ver con las adquisiciones internacionales de los sistemas de armas y novelos nuevos. Más de la mitad de los casos de corrupción tienen que ver con las adquisiciones del sistema de armas. En términos de funcionamiento, las sumas comprometidas son considerables. La externalización, la asociación con los públicos privados son oportunidades que también presentan riesgos no
no dejarlos de lado. Dependo de la Armada como actor dinámico, por ejemplo, Venezuela, Indonesia. En ese caso, efectivamente, los riesgos hay que tenerlos muy en cuenta tanto para la eficacia de las Fuerzas Armadas como para la integridad de la transparencia. En general, a ver, un poco distinto de lo que se ha dicho hasta ahora, nosotros identificamos 9 grandes campos que son susceptibles de poder tener malversación de fondos. Por ejemplo, las grandes familias de las que se habló y que están clasificadas quizás de manera distinta. Frente a estos riesgos, las medidas tomadas permiten traer el riesgo a una categoría más o menos aceptable. Es lo que yo llamo limitándome. Por ejemplo, yo elegí concentrar mi tema sobre la gestión financiera, las armas y las operaciones militares. Como yo lo dije antes, el mercado de las armas son, no sé, los casos más importantes de corrupción observados en el mundo. Bien entendido, la manera de adquirir en el mundo, los responsables públicos preparan y gestionan el mercado con los proveedores de equipamientos. La integridad de los procesos de decisión son esenciales para reducir los gastos de corrupción. La toma de decisiones que se evocaron delante deben ser reglamentadas para garantizar las decisiones sean realmente puestas frente a los objetivos de defensa y tener en cuenta los recursos que tienen para eso. La regla debe establecer una relación clara entre los objetivos de la defensa, que son los resultados estratégicos, por ejemplo, los objetivos de defensa y el mercado. No hay modelos universales para organizar las adquisiciones de defensa, solo buenas prácticas. En reglas generales, los procesos de adquisiciones deben estar bien coordinados con la planificación de gestión y fue largamente discutido por mis precedentes. Parece evidente, pero los problemas encontrados sistemáticamente en una mala coordinación de los procesos, adquisición y planificación. Primero, los que toman las decisiones y los planificadores deben anunciar claramente una necesidad requerida en el caso de una misión que hable de las capacidades existentes. Lo segundo, hay que definir las necesidades de operación, es decir, cuáles son las capacidades que van a determinar los objetivos esperados. Tercero, cuando las dos primeras fueron realizadas, es decir, la expresión de la necesidad y las necesidades de operación, la expresión de la necesidad puede pasarse a la especificación de la adquisición y a la planificación del presupuesto. Es lo que se llama, yo fui piloto de la Armada francesa, en la voluntad estratégica del país, en el análisis estratégico que se dio, definimos que las Fuerzas Armadas deben ser capaces de proyectarse a 100.000 kilómetros. Es un objetivo estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Debo adquirir las capacidades que me permitan proyectarme a 100.000 kilómetros. Tener aviones de transporte estratégico, y es después de ese proceso que se van a establecer los modelos. Yo quiero equipos que me permitan equipar más carburante en el transporte, que no me obliga a llevar 30 toneladas a 100.000 kilómetros, etcétera. Es en el marco de esos procesos que no podemos, que nos salemos del marco y de la lógica de la reflexión. El Ministerio Polaco de Defensa ha puesto en marcha el procedimiento anticorrupción que se encarga de hacer preguntas precisas a cada una de esas etapas. Prepara los presupuestos y da soluciones cuando considera que hay algo que no está bien. Se fijan si el proceso de adjudicación fue abierto a todos los competidores. De eso hablamos hace rato. Si los criterios de evaluación son claros, precisos e iguales para todos los que participan. La oficina mira desde cerca si existe algún conflicto de interés. Tengo la sensación de estar repitiendo lo que se dijo antes, pero creo que toda esta información son importantes y hay que repetirlas.
conflictos de interés entre la adjudicación y los que fueron elegidos y ser muy observante con la ejecución de los contratos. Hay otras medidas que aseguran el mercado de la defensa, asegurarse la publicidad y la mediatización de las políticas de defensa, dar orientaciones claras sobre esto. No es un secreto. La entrega tiene que ser pública, entonces se le permite a uno de los que tenga cuáles son las orientaciones estratégicas y así sabremos que no hay cosas que nos sorprenden a última hora. Informar antes a los potenciales proveedores y las posibilidades previsionales. Eso también se dijo antes por mis colegas. Desde el nivel europeo tenemos lo que se llama la Agencia Europea de Defensa, que facilita la puesta en concurrencia o competición. Desde el punto de vista regional, trata de dinamizarse la cohesión en esta región particular. Tomar en cuenta el costo global es un punto importante que hace sonreír a los especialistas, pero nunca está considerada, porque cuando tomamos la adquisición podemos dirigirnos al más barato, pero en realidad cuando agregamos la manutención, las piezas de cambio, y entonces nos damos cuenta que el presupuesto inicial se viene mucho más caro. Entonces hay que tomar en cuenta todos los participantes para tener una evaluación mucho más objetiva y realizable. Se trata del Ministerio de Defensa, por lo tanto, lo que es más importante es la transparencia que garantizará la integridad de todos los conceptos. En la concepción moderna de la dada de crédito y la realización de los objetivos de la seguridad de defensa y la puesta en funcionamiento de la estrategia, siempre es lo mismo, hay que siempre estar asociado a la estrategia del país para tener una coherencia global. El presidente Truman tenía por costumbre decir que la estrategia, el programa, eran varias facetas de una misma decisión fundamental. Nunca siempre fue el mismo caso. Eso necesitaba siempre una evaluación rigurosa del resultado, porque nos tenemos que centrar en los medios, no centrarse en el resultado. Los parlamentos votan una propuesta de presupuesto sin pensar realmente en la posibilidad que existen otras diferencias entre la política y las necesidades. Entonces los objetivos de defensa gastan gran capacidad en petición de crédito. Lo que se llamaba el PPDF, Planning for an Energy System, nombrado por Charles Hitch en la época del ministro McNamara, era un supersistema de sostén del proceso, pero insuficiente. Entonces los americanos agregaron el análisis de ejecución, el PPB, que prevé el control global y analiza las posibilidades de acción. Entonces, analizamos y controlamos el control de calidad, asegurándonos de la eficacia y de la eficiencia de la gestión. Algunos países como la Bulgaria desean armonizar las estrategias, los planos y los resultados de todo esto en un contexto muy evolutivo, poniendo en funcionamiento una gestión estratégica que reposa en 5 procesos fundamentales: examen de política de defensa, orientación política, capacidad, la evaluación de las capacidades y de los proyectos. Entonces, cada cambio de gobierno hace un libro blanco y todos los años el ministro hace una orientación política y de planificación, y cada 2 años, 2 veces al año, hacen una coordinación con la Unión Europea. Entonces, es bueno, pero es complicado.
Francia y los Países Bajos forman parte de los países con perspectivas de presupuesto a 4 o 5 años. Entonces se puso en funcionamiento una definición de compra en 4 o 5 años, aquí donde se pone todo el dinero, pero aquí pueden pasarse muchas cosas, entonces se necesita un poco de elasticidad con un mecanismo que permite realizar adaptaciones rápidas para tener cambios drásticos. Por ejemplo, en la operación Barkhane en África hubieron muchas adaptaciones necesarias para permitirnos adquirir las capacidades que necesitábamos en el terreno. Naturalmente, el Ministerio de Finanzas no hace ningún regalo, jamás lo ha hecho en todo caso. Es decir, el dinero que se toma para acostumbrar a adaptarse a las condiciones del momento no se da. Entonces hay que volver a estudiar con una elección a largo plazo. Tratándose de operaciones, algunas organizaciones internacionales llaman a algunos países a hacer intervención en operaciones de paz. Y esto ocurre en situaciones de falta de material necesario para poder realizarlo. Y eso se hace sin ponerlos en competencia. Entonces las operaciones de mercado no se hacen con mucha integridad. La mayoría de las buenas prácticas, como el reforzamiento de la integridad, se dedican al respeto de la transparencia, de la competitividad profesional. Un grupo de trabajo de Naciones Unidas puso al día un sistema generalizado de corrupción y de mala gestión en cientos de miles de dólares para combustible, alimenticio y otras cosas utilizadas en operaciones de paz. El grupo de trabajo vio una cantidad de corrupción por 610 millones de dólares. Entonces, estamos teniendo un gran trabajo delante de nosotros para poder suplir esta deficiencia. Antes hablé de control y ética. Para hablar en los últimos minutos que me quedan sobre el desarrollo de la integridad de los diferentes frentes. La integridad es indisociable de la probidad. En las escuelas, por ejemplo, y en otros centros de formación, las escuelas de guerra, etcétera, en las unidades también hablábamos de que no hay que descontinuar el esfuerzo. Hay que hablar también con los ancianos, con los antiguos. Entonces, esto sería nuestra última parada ante la corrupción. Tengo el honor de haber hecho una educación a este nivel. Entonces, tengo el modelo de Reason, que se trata de que cuando hay un peligro, nosotros ponemos en funcionamiento unas barreras de protección, las barreras de Reason. Entonces, estas barreras, como los hombres y las mujeres, no son perfectas. Entonces hay algunas debilidades. En esas debilidades el peligro puede pasar a través y ir incluso hasta el accidente. Considero y consideramos también nosotros en DECAF que la última barrera a nivel de la defensa es el hombre y su integridad, que tiene que formar parte de su ADN. Estoy seguro que es probablemente no la más eficiente, pero la que nos va a permitir en último recurso de salvarnos de los accidentes que pueden de tipo corrupción u otra cosa por el estilo. Entonces, para esto hay que mantener un esfuerzo permanente en este dominio en cuanto a la formación inicial o en formación continua. Porque si examinamos, vamos a ver esto del vaso medio lleno, las sociedades que inspiran más confianza, incluso cuando hay algunas bajas y otras alzas,
son militares que llegan al mundo más o menos en tercera posición, según después de las autoridades eclesiásticas. Bueno, en Chile es un poco diferente. Estoy hablando a nivel mundial. Entonces, muy lejos, delante, está los medios, el sector privado y los partidos políticos. Entonces hay que capitalizar. ¿Por qué esto es así? Porque las Fuerzas Armadas tienen valores que se tratan de transmitir y estos valores son fundamentales. No hay que ser angelical tampoco. En Francia se dice la confianza no excluye la otra cosa. Entonces hay que poner en funcionamiento algunos métodos de los cuales quisiera hablarle: el control interno y el control externo. Hablamos mucho del control externo, voy a hablar un poquito más complementaria sobre un aspecto que no fue muy mencionado, es el control interno, que puede ser resumido en 3 ejes. Primero, la función de las inspecciones. Hablamos esta mañana de la función del Contralor. Voy a hablar un poquito más lejos de la función de inspección, que va fuera de la función administrativa financiera y que se ocupa de la totalidad de los aspectos de los cuales se ocupa la unidad, es decir, aspectos operacionales, administrativos y financieros. El sistema de control interno es el conjunto de procesos automáticos que se ponen en funcionamiento para gestionar los riesgos, para asegurar en el buen momento que la misión va a ser realizada con el menor riesgo. Y finalmente, el asunto de la mediación, que da a todo soldado de una institución la posibilidad de hacer llamado a una autoridad independiente que vaya ligada directamente a su comandante en jefe para hacerle una remarca sobre su estado. Yo sé que mi tiempo ya fue sobrepasado. Me gustaría volver aquí. Queremos un control interno, proceso automático, entonces, que viene a complementar el sistema de control del organismo, tal como las inspecciones u otro. El control externo, hemos hablado mucho de esto, de los organismos externos. Solamente voy a hablar del caso del Parlamento. El Parlamento es un actor esencial de control externo. No hay que olvidar que es él el que controla al Ejecutivo, se asegura que los medios sean puestos a disposición según la elección estratégica elegida por el Ejecutivo para dar a las instituciones de seguridad los medios que necesitan para rellenar su misión. No voy a abusar de su tiempo. Yo creo que hablé mucho, ya los tengo un poco cansados. Je vais remercier le commandant en chef pour avoir impliqué le CAF dans ce séminaire et surtout féliciter pour cette initiative. Je crée sincèrement que la première demi-heure. Los retos a los que se enfrentan las instituciones de defensa. Este tipo de iniciativa no solo es útil para los militares y los civiles del Ministerio de Defensa, sino que también sus conclusiones se comentan en muchos países y pueden confiar en mí que los voy a comentar, aunque solo sea a través de nuestra intervención y gracias a las redes sociales, por ejemplo, o a la prensa. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición luego para cualquier pregunta.